Capítulo 1. Tántalo. Las desgracias que cayeron sobre Atreo y sus descendientes tuvieron su origen en las ofensas con las que Tántalo, el abuelo de Atreo, se había ganado el desprecio de los dioses. Tántalo había nacido de la unión entre una mujer mortal y Zeus, el dios supremo de los griegos. En su madurez llegó a ser el rey de Cípilo, una ciudad lidia en la costa del Asia Menor, cerca de Troya. A pesar de que Tántalo era un mortal, Zeus lo estimaba tanto que, en muchas ocasiones, le permitía ascender al Olimpo, el monte en cuya cima se elevaban los palacios de las divinidades. Frecuentemente, Tántalo compartía las mesas de los dioses y escuchaba sus conversaciones. Allí estaban Atenea, la diosa de la técnica y de las ciencias; Apolo, el dios de las profecías; Hermes, mensajero y protector de los caminos. Allí estaban también Afrodita, la divinidad del amor; Hefesto, el dios artesano; Ares, el dios de la guerra cruel. Por supuesto, en el Olimpo también vivían Zeus y su esposa Hera. Junto a todos ellos, Tántalo disfrutaba de maravillosos banquetes. Era el único hombre al que los dioses le permitían probar los alimentos divinos, el néctar y la ambrosía. No tardó Tántalo en llenarse de orgullo y creerse a la altura de sus benefactores. Para darse importancia frente a otros hombres, en su palacio comenzó a hablar despectivamente de ciertos dioses, afirmando que no eran tan poderosos como decían ser. Tampoco fue discreto con la información que escuchaba en sus visitas al Olimpo, y su orgullo terminó haciéndolo caer en desgracia. En una ocasión, Tántalo robó néctar y ambrosía del Olimpo, y luego se los dio a probar a sus amigos mortales, a pesar de que sabía que esos alimentos eran exclusivos de los dioses, y que si él los había probado alguna vez, se debía solamente a un privilegio especial. En otra oportunidad, invitó a las divinidades a una comida que ofreció en su palacio de Cípilo. Al notar que las provisiones no eran suficientes, el rey mató a su propio hijo, Pélope, y lo hizo cocinar en una olla. Luego lo ofreció trozado y servido en bandejas, creyendo que los dioses no descubrirían el engaño. Pero se equivocaba. La única diosa que probó un bocado fue Demeter, quien en esos tiempos estaba distraída por la pena de haber perdido a su hija Perséfone. Los restantes dioses advirtieron el crimen y, con gran indignación, volvieron a colocar en la olla los trozos del desdichado Pélope. Los trozos del cuerpo del muchacho fueron entregados a la Moira Cloto, quien logró recomponerlos. Solamente tuvo que agregar un hombro de mármol para reemplazar la porción que había probado Demeter. Luego, la diosa Rea le infundió vida al cuerpo, y Pélope volvió a nacer. Mientras tanto, una nueva insolencia de Tántalo iba a colmar la paciencia de los dioses. Cuando Zeus era niño, su madre Rea había creado un perro de oro para él. Luego, al crecer su dueño, el perro quedó en la isla de Creta, como custodio de un santuario, hasta que, cierto día, un ciudadano lidio lo robó y se lo entregó al rey Tántalo para que lo escondiese. Tiempo después, cuando el ladrón vio que el escándalo causado por el robo se calmaba, quiso reclamar el animal. ¿Un perro de oro? No recuerdo nada acerca de un perro de oro, mintió Tántalo. Entonces se generó entre ambos una discusión, y el tumulto llegó hasta los oídos de los dioses. Zeus, que ya no confiaba más en su antiguo protegido, descendió del Olimpo para interrogar a Tántalo acerca del perro de oro. Pero el rey juró y volvió a jurar que no sabía nada sobre el asunto. Finalmente se descubrió la mentira. Fue la gota que colmó el vaso. Harto de sus insolencias, Zeus lo tomó entre sus manos y lo arrojó desde un peñasco. Pero la muerte no fue más que el comienzo de los sufrimientos de Tántalo. Para castigarlo, los dioses lo confinaron en el Tártaro, la parte más profunda del Hades, y lo obligaron a sufrir eternamente 3 suplicios terribles. El primer suplicio era el terror eterno. Una roca inmensa estaba suspendida sobre él y amenazaba con aplastarle el cráneo. El segundo y el tercer suplicios eran la sed y el hambre eternas. Pese que Tántalo se hallaba de pie en un lago, con el agua hasta la barbilla, cada vez que se inclinaba para beber, el agua se retiraba y dejaba al descubierto el fondo de barro, y sobre él se extendían ramas cargadas de los más tentadores frutos, manzanas, aceitunas, uvas suculentas. Sin embargo, cada vez que el hambre atroz impulsaba a Tántalo a tomar uno de esos frutos, las ramas se elevaban, empujadas por el viento, y él se quedaba con las manos vacías. Los crímenes de Tántalo marcaron el comienzo de la desgracia de su descendencia. La maldición, según la creencia de los griegos, perdura en la familia del malvado a lo largo de 3 generaciones. El primero en sufrir la maldición que había caído sobre la familia de Tántalo fue su hijo Pélope.